Somos el grupo número 11 de mis compañeras María del Carmen Soto, Micaela Moreno y Wilson Calderón, quien les habla. Vamos a hablar acerca del efecto emotivo del lenguaje. Ya, la pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿el lenguaje emotivo una herramienta positiva o negativa para la comunicación efectiva? Hoy vamos a discutir el efecto emotivo del lenguaje, mientras que algunos lo consideran esencial para conectar con los demás y movilizar a las masas. Otros lo ven como una herramienta peligrosa de manipulación y empecemos con las posturas iniciales de mis compañeros. Buenos días, doctor. Mi mención es, el lenguaje emotivo es la esencia de la conexión humana, mucho más allá de los hechos. Las emociones nos movilizan y nos inspiran a su vez, como por ejemplo, en desastres naturales, los líderes que apelan a la esperanza y la solidaridad como con una frase que dice, juntos saldremos adelante, consiguen unir a las comunidades. Sin esta conexión emocional, la comunicación sería fría e ineficaz. El impacto de frases como Yo tengo un sueño del autor Martin Luther King no habría sido el mismo sin su tono emotivo. Bajo mi opinión, esto suena idealista, pero no ignores cómo el lenguaje emotivo puede manipular y polarizar. Las mismas herramientas que mencionas pueden ser usadas para generar odio. Por ejemplo, los discursos que apelan el miedo a los prejuicios han sido fundamentales en las propagandas de regímenes autoritarios. En lugar de unir, dividen y distorsionan la realidad. Si una comunicación se basa solo en emociones, no fomenta el pensamiento crítico. Para incluir un ejemplo, en contextos laborales, el uso excesivo del lenguaje emotivo puede crear estrés o sobrecargar emociones en los empleados. Un jefe que constantemente dice frases como si no haces de esto, todos fracasaremos, puede generar presiones innecesarias. Voy a mencionar que los ejemplos que ustedes exponen son muy interesantes, ya que van en caminos diferentes. Igual los ejemplos tienen un punto de vista muy válido. Es cierto que el lenguaje emotivo puede inspirar y conectar, pero también puede ser de fácil manipulación. El problema no radica en el lenguaje en sí, sino en cómo lo usan las personas. Y lo ideal sería encontrar un equilibrio entre la emoción y los hechos para lograr una comunicación efectiva y ética a la vez. Siguiendo con mi opinión, dices que el lenguaje emotivo une, pero ¿cómo explicas casos en los que el mismo lenguaje es usado para sembrar división? Por ejemplo, los discursos que fomentan el odio racial o religioso. ¿No es peligroso dar tanto poder a las emociones en la comunicación? Es muy entendible tu preocupación, pero el problema más no es el lenguaje emotivo, sino las intenciones de quienes lo usan. El prohibir o minimizar el lenguaje emotivo sería como culpar al cuchillo por un mal uso. Además de ello, muchas veces las emociones son muy necesarias para poder movilizar cambios sociales. Los datos solo nos inspiran a acción. También mencionaste de que el lenguaje emotivo distorsiona la realidad, pero ¿acaso no ocurre lo mismo con los datos y estadísticas manipulados? Un informe puede ser objetivo, pero presentarse de una manera engañosa. ¿No crees que el problema es más complejo que solo la emotividad? Claro, los datos también pueden manipularse, pero esa es una cuestión técnica. Las emociones, por su naturaleza, son subjetivas y nublan el juicio. Las personas tienden a creer lo que se hace sentir bien o lo que temen, sin analizar si es cierto. Por eso, basar la comunicación en emociones pueden ser más peligrosas que en hechos verificables. Ambos han señalado problemas muy reales, pero sin embargo no podemos olvidar que todos vivimos en un mundo muy emocional y a la vez racional. Están divididos, pero el desafío está en enseñar a las personas a identificar cuándo las emociones son usadas para manipular y cuándo son una herramienta genuina que debe servir para conectarnos entre sí. ¿No creen que la educación crítica es la solución? De mi parte, estoy totalmente de acuerdo contigo. La educación viene siendo una clave fundamental para que las personas sepan diferenciar tanto entre el uso legítimo y uno manipulador del lenguaje emotivo. Sí, sí es importante, pero eso requiere tiempo. Mientras tanto,
Deberíamos regular el uso del lenguaje emotivo en medios masivos y campañas políticas para evitar este tipo de abusos. Claro, de mi parte, como un argumento final, les puedo decir que el lenguaje emotivo viene siendo una herramienta muy poderosa que se puede ser usada como para el bien y tanto para el mal. Sin embargo, no deberíamos temerlo, sino aprender a usarlo con responsabilidad más que todo. En momentos críticos, son las palabras emotivas las que nos dan esperanza y nos motivan a actuar para bien. También no podemos ignorar los riesgos del lenguaje emotivo. Si se usa sin ética, puede ser devastador para la sociedad. Deberíamos priorizar la lógica, los hechos y educar a las personas para que no se dejen manipular por emociones pasajeras. Voy a decirles que los puntos que han expresado están muy bien, eh, o sea, son puntos muy válidos. En conclusión, con respecto a esto, puedo mencionar que necesitamos equilibrar emoción y razón. Además, debemos formar ciudadanos críticos que sepan analizar mensajes emotivos y no caer en las manipulaciones. Como conclusión de todo este debate, voy a mencionar que este debate nos muestra que el lenguaje emotivo es una herramienta ambivalente. Puede inspirar lo mejor o lo peor en las personas. El desafío está en usarlo éticamente y fomentar la educación crítica para que todos seamos más conscientes de todo su poder. Gracias.